Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues después de unos días de descanso ya estamos de vuelta y es que vaya con lo que ha pasado en las últimas sesiones. Estamos viendo muchísimo movimiento de los índices, estamos viendo unas caídas espectaculares en Estados Unidos y finalmente parece que Europa también se une a esas caídas que estamos viendo en Estados Unidos. Parecía que en un primer momento se mantenían alejadas de esas caídas y nos íbamos de nuevo a ver nuevos máximos, pero parece que ya se ha contagiado de esas caídas que están provocando importantes correcciones en Estados Unidos. Hay que tener muy en cuenta que se está hablando muchísimo de que todas estas caídas pueden venir por el tema de los aranceles, por quizás la política que se está llevando a cabo desde Estados Unidos, pero no se está prestando demasiada atención a datos económicos que están saliendo que son bastante relevantes. Para los que sois miembros del canal, creo que era el viernes, os ponía una publicación exclusiva para vosotros y os ponía ese dato del GDP Now de la Fed de Atlanta, donde se veía que parecía que iba a revalorizarse un poquito, pero fue bastante negativo, y eso es la previsión del crecimiento de Estados Unidos. Y de hecho, cuando salió de nuevo ese dato ayer actualizado, fue aún más negativo. ¿Qué nos están indicando los datos económicos? Que Estados Unidos se puede enfrentar a una recesión inminente. Ya lo veíamos con ese PMI de servicios que daba la señal de alerta, y ahora cada dato económico que sale de Estados Unidos está marcando que la economía se está enfriando a pasos totalmente agigantados. De hecho, para que os hagáis una idea, en principio se esperaba que para este 2025 hubiese dos bajadas de tipos de interés. Luego dijeron que solo iba a haber una bajada de los tipos de interés y ahora de nuevo se está anticipando que va a haber tres bajadas de los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque la economía está bastante floja. Y también esto hay que llevarlo al contexto europeo, porque estábamos viendo cómo en los bancos, en Europa, especialmente en España, en ese IBEX 35, estaban viendo subidas bastante importantes porque la previsión era que no se iban a bajar los tipos de interés de una forma como al principio se había pensado, es decir, bastante más acelerada. Y eso era positivo porque mientras tuviese los tipos de interés bastante altos, pues eso era positivo para el sector bancario porque podría tener un mayor margen de beneficio. Pero fijaros cómo están cayendo los bonos tanto en Europa como en Estados Unidos. Esa rentabilidad del bono está cayendo también a pasos agigantados. Eso que nos anticipa que va a haber más bajadas de los tipos de interés de la que se estaba pensando. ¿Por qué? Porque las economías no están tan bien como nos estaban contando. Y eso también está provocando ahora importantísimas caídas en el sector bancario, por ejemplo, hoy en el IBEX 35. De hecho, una de las acciones que vamos a analizar hoy es el Banco Santander. La tendríamos que haber analizado ayer, pero como no hicimos vídeo ayer, la vamos a analizar en el vídeo de hoy y vais a ver que la caída está siendo bastante importante. También vamos a ver en el vídeo de hoy la cotización de IAG, que también se está metiendo un castañazo bastante importante. Decíamos que podríamos ver un repunte bastante importante después de ver el final de la corrección que estábamos viendo, para luego ver si puede mantenerse al alza o no. Bien, lo vimos la semana pasada, ese repunte tras la presentación de resultados, y ahora pues parece que está perdiendo casi todo lo ganado. Vamos a analizarla, a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, que ya sabéis que la seguimos muy pero que muy de cerca porque quizás todavía le podría quedar un poquito más de impulso al alza. Como ya os estaréis dando cuenta, los que sois miembros del canal, estas tres acciones son las tres acciones que la semana pasada proponíamos una posible estrategia en cada una de ellas. Ya os anticipé un poquito el viernes, pero hoy cuando publique este vídeo voy a hacer un vídeo muy cortito para actualizar esas tres operativas, saber en qué situación se encuentran ahora mismo, y además después de hacer el vídeo de hoy pues vamos a entenderlo todo muy bien para saber cómo se encuentran esas operativas. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Empezamos con el gráfico horario. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo ya en las últimas semanas que debíamos de vigilar mucho el gráfico horario, que era donde notamos en cada repunte debilidad, quizás divergencias, pero decíamos que mientras no perforase la media móvil de 70 sesiones, podríamos estar totalmente tranquilos, entre comillas, para pensar que podría seguir alargando la subida. Y fijaros cómo en la sesión de ayer vimos una nueva subida marcando nuevos máximos históricos, pero lo único que vimos en esa subida es que se formaba de nuevo una divergencia, algo que ya habíamos visto anteriormente. En la subida, fijaros, hemos visto anteriores divergencias, pero que ha mantenido la subida. La diferencia es que ayer también veíamos como en esa divergencia el RSI no alcanzaba la zona de 70, señal clara de debilidad. Y fijaros cómo en la sesión de hoy
Estamos viendo un castañazo espectacular, una caída de más del 6%, donde en la primera hora de la sesión perforó esa media móvil de 70 sesiones en la zona de los 6,099, aproximadamente 6,10. En esa zona decíamos que era donde si la llegaba a perder la media 70 nos anticipaba que podría venir una corrección más importante. Fijaros cómo ha continuado corrigiendo la cotización del Banco Santander con bastante fuerza. Por lo tanto, podemos pensar que se activa esa corrección en el gráfico. Si cogemos el diario, pues fijaros que se ve muy bien que habíamos tenido una divergencia, fijaros en toda la subida, pero también había que recordar que esa divergencia seguíamos viendo a un RSI muy pero que muy alto. Fijaros, el último pico en zona de 78,44. ¿Qué nos marcaba esa subida tan importante con ese RSI al final, en esa última subida que veíamos ayer tan alto? Pues que es probable que cuando pongamos fin a la corrección actual podamos ver un nuevo repunte. ¿Para qué? Para testear los antiguos máximos y comprobar si tenemos fuerza suficiente para continuar con la tendencia alcista o sin embargo podremos dar lugar a un movimiento lateral o quién sabe si empezamos a ya marcar nuevos máximos y mínimos decrecientes, una nueva tendencia bajista. Lo que ha quedado claro con el gráfico diario es que parece que se ha activado esa corrección que quizás veníamos esperando durante las últimas semanas, donde decíamos hay señales de debilidad, pero no tenemos el punto claro para ya ver esa corrección más importante. Pues bueno, hoy ya lo hemos podido ver. Por lo tanto, fijaros, la caída está siendo muy pero que muy fuerte. Por lo tanto, ahora vamos a situar posibles zonas de soporte en la corrección desde la cual quizás podríamos ver que se mantiene la caída que estamos viendo ahora en el Banco Santander y ver ese impulso que nos lleve de nuevo muy cerca de la zona de máximos, porque que el RSI, como os digo, esté tan alto en el último impulso, lo que nos dice es que todavía le puede quedar gasolina cuando acabe la caída actual para volver a ver un repunte importante. Fijaros cómo el primero de los soportes lo tenemos en la zona de los 5,78. A partir de esa zona, el siguiente de los soportes lo encontramos en la zona de los 5,48. Fijaros en los dientes de sierra que ha ido haciendo en las últimas semanas en la subida. Y ya la última zona más importante y que yo creo que es la zona que no debería perforar, fijaros, en la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 5,17 y que coincide también con ese gap que tenemos pendiente de cerrar desde el 5 de febrero. Estaría ese techo del gap, fijaros, en la zona de los 5,19, es decir, entre los 5,19, 5,20, ahí podría estar el último de los soportes. No quiere decir que no pueda perforar esta zona, sí la puede perforar, pero si lo que estamos hablando es que a lo mejor vamos a ver un nuevo rebote al alza antes de poder comenzar, a lo mejor, quién sabe, una nueva tendencia bajista, pues se podría mantener sobre algunos de estos soportes de los cuales podría mantener aún la tendencia alcista, la cotización del Banco Santander. Si vemos que empieza a perforar la media móvil de 70 sesiones del gráfico diario, ahí ya sí que nos deberíamos empezar a preocupar porque a lo mejor podríamos estar hablando ya de una última subida en el gráfico para bastante tiempo. Pero de momento, como decimos, solo podemos encontrar o debemos buscar una zona de soportes de la cual ver una vuelta y luego ver si en esa vuelta veremos si tiene fuerza suficiente para continuar con la tendencia alcista. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que la vela de la semana pasada fue bastante positiva, pero la vela que estaría dejando esta semana, pues no podemos decir lo mismo. Llevamos solo 2 sesiones. Fijaros como ayer consiguió marcar nuevos máximos crecientes, pero estamos perdiendo gran parte de lo ganado la semana pasada, que fue un 5,74%. Llevamos perdidos ya un 4,73%, en lo que va de esta semana. Esto puede dejar una vela bastante fea porque tenemos un rechazo por arriba, esa mecha, fijaros que es venta, toda la caída de hoy que también se está acumulando en ventas. Por lo tanto, todo indica a que, según lo que estamos viendo en el gráfico diario, que puede continuar corrigiendo, es decir, que se puede seguir deteriorando esta vela semanal. Sería quizás lo más positivo que la corrección fuera poquito a poquito y que no cayésemos en picado ahora mismo, porque eso acabaría dejando una vela mucho más fea y nos podría marcar, evidentemente, como os decía antes, un claro techo en la cotización del Banco Santander. Y si nos vamos ya al gráfico mensual, pues fijaros que en este caso pues no parece que la situación esté tan mal. La vela que habíamos dejado en febrero fue espectacular. Fijaros, en un solo mes se revalorizó un 25%, una auténtica pasada, y como decimos, llevamos solo 2 sesiones este mes, la caída pues es cercana a ese 5%, pero fijaros cómo todavía se mantiene sobre la banda superior de Bollinger. La clave de este mes, si vemos que empieza a haber bastantes turbulencias, va a ser el cierre,
que acabe dejando en la cotización del Banco Santander. Lo que está claro es que, ya lo estamos viendo, puede haber bastante volatilidad durante todo el mes. Por lo tanto, los movimientos que veamos dentro del mes, pues quizá nos dan oportunidades de entrada, de salida, de compra y de venta, pero la clave para pensar que mantiene la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos meses, incluso diría los últimos años, pues va a ser con el cierre que veamos a final de mes. Por lo tanto, ahora, ¿qué conclusión podemos sacar del Banco Santander? Pues como decíamos, en el gráfico horario ha roto ese soporte que nos marcaría el comienzo de una posible corrección mayor. Una vez que se nos ha activado esa corrección mayor, habría que buscar diferentes zonas de soporte, 5.78, 5.48 y luego ya a buscar la media móvil de 70 sesiones, que podríamos pensar que es el último soporte para quizás pensar que no va a llegar la sangre al río y que simplemente es una corrección bastante importante. Lo que pasa, evidentemente, es que como la subida ha sido muy vertical en febrero, una subida del 25%, pues la corrección también puede llegar a ser bastante importante. Luego repasaremos, cuando haga ese vídeo para los miembros del canal, cuando publique cómo queda esa estrategia, porque con lo que estamos viendo hoy, pues ya se habría activado la estrategia. Hay que tener en cuenta que la cotización del Banco Santander y el resto de bancos es que lo que decía antes, lo han venido haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque la expectativa era que la economía, bueno, pues no era excesivamente bollante, pero se podían seguir manteniendo los tipos de interés, podríamos decir, altos, y ganaban mucho dinero. Y todo el dinero se estaba yendo hacia ahí, hacia los bancos, porque parecía que eran los que más rentabilidad estaban ganando y los que más margen tenían de beneficio, gracias a que esos tipos de interés se mantenían bastante altos. Pero ahora que estamos empezando a ver las orejas al lobo y que a lo mejor estamos empezando a ver que la situación se está deteriorando, pues lo primero que van a acabar haciendo es bajar los tipos de interés. De hecho, ya se ha dicho que en la próxima reunión del Banco Central Europeo es probable que sigan bajando los tipos de interés. Por lo tanto, pues cuidado, porque a lo mejor esa filosofía de los bancos lo van a seguir haciendo muy bien porque van a seguir manteniendo los tipos de interés muy altos, se acaba rompiendo. Y eso puede provocar caídas bastante importantes porque rompería con todas las expectativas que se tenían para ver la subida que hemos visto en los últimos meses en los bancos. Vamos a seguir con la segunda de las acciones, que es IAG. Fijaros que IAG habíamos visto una subida muy vertical hasta la zona de los 4.40, perdón, y había comenzado una corrección. Habíamos dicho que una zona muy importante de resistencia, nos teníamos que ir muchísimo tiempo atrás, fijaros, al año 2018 para encontrar esa zona de 2019 como resistencia, pero bueno, nos fuimos hasta ella y llegó la corrección. En esa corrección, ¿qué decíamos? Que tendríamos que vigilar diferentes zonas de soporte. La primera de ellas, los 3.94, parecía que se estabilizaba ahí, pero fijaros cómo en la sesión del 25 de febrero empezó a mantenerse por debajo de ella, lo que quizás nos hacía pensar que nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones, que podría ser un buen soporte dentro de toda la tendencia alcista, o incluso la zona de los 3.76, que es donde estaba este techo que teníamos por aquí. Pero la semana pasada pues presentaba resultados la cotización de IAG. Ya sabéis que los resultados muchas veces son una auténtica lotería y muchas veces los resultados son muy buenos y cae mucho, o son muy malos y a lo mejor pues te sube una auténtica barbaridad, es decir, suelen ir a lo mejor al lado contrario. Pero fijaros cómo la cotización de IAG subió con bastante fuerza tras la presentación de esos resultados. Y fijaros cómo lo que decíamos en IAG es lo mismo que decimos que puede llegar a pasar en la cotización del Banco Santander, aunque ahora parezca que se está viniendo abajo con una caída espectacular. Decíamos, la última subida de IAG, el RSI ha estado en zona de 84 casi. Eso que nos marca que cuando pongamos fin a la corrección va a venir una subida bastante importante. Y fijaros cómo para eso poníamos diferentes zonas de soporte como objetivo. Y fijaros cómo finalmente el rebote llegó la semana pasada y culminó el rebote en la sesión del viernes con esa presentación de resultados. ¿Dónde se acercó la subida? Fijaros, hasta la zona de los 4.36, 4.35 aproximadamente, ¿no? Ya 4.33 llegó. Casi hasta la parte alta, y al llegar ahí volvió a corregir. Y fijaros cómo en esa última subida ahora el RSI se ha quedado muy lejos de la zona de 70. Evidentemente no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente, no hay divergencia, pero también es una señal de debilidad. Más aún si lo vemos ahora toro pasado, cuando hemos visto que ha perdido todo lo ganado ya desde la semana pasada. ¿Dónde estaría el mayor riesgo ahora mismo? Pues en ver que perfora
la zona de mínimos que veíamos en la sesión del martes 25 de febrero. ¿Por qué? Porque ahí podría comenzar una formación de máximos y mínimos decrecientes y eso podría dar lugar a una nueva tendencia bajista. Pero todavía nos queda ese salvavidas que podríamos pensar que es la zona de los 3,76 donde podría encontrarse con la media de 70 que ahora está a los 3,76. ¿Por qué? Porque también que hayamos visto en esa última subida que no tiene fuerza suficiente, que no llega a la zona de 70 el RSI, que no marca un nuevo máximo creciente, simplemente nos puede marcar un movimiento lateral de consolidación, donde podría buscar apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones y tras un movimiento lateral continuar con la tendencia alcista. Pero ahora también tendríamos serias dudas, ya que no hemos visto que supera los máximos anteriores y que la subida tenemos muy poquita fuerza, nos queda la duda de si podrá mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, porque lo que antes teníamos claro era que íbamos a ver este rebote. No teníamos claro si iba a ser sobre los 3,94, sobre los 3,76 o sobre la media de 70 sesiones. Pero sí había una probabilidad bastante alta debido a que el RSI se encontraba en la zona de los 84. Pero eso ya lo hemos visto y ahora el escenario es diferente. Ahora el escenario es o bien movimiento lateral o bien ponemos en riesgo la media de 70 sesiones y ya habremos visto el fin de toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses de IAG y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista. Pero eso lo pondremos a prueba cuando veamos que se acerca la cotización a la media de 70 sesiones o incluso cuando empieza a perforar los mínimos que tenemos en la sesión del 25 de febrero en la zona de los 3,87. Por lo tanto, todavía tenemos margen de movimiento. También hay que tener en cuenta, estamos viendo unas caídas espectaculares en toda la bolsa hoy, en índices españoles, americanos, en europeos, en todos los lados. Pero hay que coger también las cosas en su contexto. Fijaros la cotización de IAG, todo lo que ha subido. Es espectacular. Cuando vemos una subida tan espectacular, en el mejor de los casos, vemos lo que estamos viendo ahora, que en principio son correcciones importantes, pero que se pueden mantener en un rango de movimiento lateral. El riesgo sería que empecemos a ver una caída en picado, donde los soportes que tienen a actuar como soporte en esa tendencia alcista se rompen y la caída es más vertical. Por eso os digo que de momento, aunque sorprenden demasiado estas caídas, pues podrían entrar totalmente dentro de lo normal. Lo que hay que vigilar es que se mantengan muy bien esas zonas clave de soporte. Vamos a coger también el gráfico semanal para coger una perspectiva más en el medio y largo plazo. Fijaros, habíamos visto esa última subida a principios de febrero y luego comenzó una corrección. Fijaros cómo llegó la caída hasta el comienzo prácticamente de la apertura de la semana del 3 de febrero. Repuntamos la semana pasada y esta semana en 2 sesiones nos hemos comido todas las ganancias de la semana pasada. De hecho, estamos viendo una vela envolvente bajista. Esto es negativo. Es muy negativo esa envolvente bajista porque podría romper todo este movimiento lateral que llevamos viendo desde comienzos de febrero. Lo que pasa es que estamos a martes. Queda el resto de la semana. Es decir, si ahora empezamos a ver, según va avanzando la semana, que en la zona en la que está hoy empieza a darse la vuelta, incluso corrige un poquito más, pero luego vuelve a darse la vuelta y no deja una vela tan negativa como la que estamos viendo ahora, que es todo cuerpo rojo, pues a lo mejor se sigue manteniendo el movimiento lateral. Es muy negativo que veamos un cierre, evidentemente, la sesión del viernes con una vela envolvente bajista y donde todo el cuerpo sea rojo. Eso sería muy negativo porque eso nos podría marcar que podemos continuar con la corrección y eso, ya sabéis, rompería el movimiento lateral y podríamos acabar poniendo en riesgo la media móvil de 70 sesiones del gráfico diario y eso podría ser bastante negativo. En el gráfico mensual, pues fijaros que en principio parecía que todo iba bien, incluso al cierre del mes de febrero, pero de momento lo que estamos viendo este mes pues es bastante negativo. Estamos viendo una vela también envolvente bajista, muy fea. Pero os digo lo mismo, estamos a día 4 de marzo, es decir, queda todo el mes. ¿Va a haber mucha volatilidad? Sí, estamos en un mercado donde hay muchísima volatilidad. No de hoy, ni de ayer, ni de hace una semana. Llevamos un par de meses con una volatilidad espectacular en los índices y en prácticamente todas las acciones, ya sea con subidas muy importantes, caídas muy importantes o con movimientos laterales, pero hay muchísima volatilidad. ¿Por qué? Pues porque cuando hay mucha incertidumbre en el mercado se produce grandes volatilidades. De momento, pues podríamos pensar que, como decíamos en el gráfico diario, simplemente es un movimiento lateral o de corrección, pero no ha comenzado nada negativo. Vamos a darle un poquito de tiempo a ver si esa zona de soporte, la media móvil de 70 sesiones, se mantiene firme y evita que continúe la corrección. Y vamos con la tercera de las acciones, de la cual también proponíamos una estrategia la semana pasada.
Fijaros cómo habíamos dicho en la cotización de Repsol, para ponernos en contexto, para los que no sepáis de qué estamos hablando, que habíamos dicho que siempre que habíamos visto las últimas subidas antes de comenzar una corrección bastante importante, se formaban divergencias entre la cotización y el RSI en un gráfico mensual, pero que luego llegaba la primera caída, ponía en riesgo la media de 70 y volvíamos a repuntar con bastante fuerza. Bien, había pasado, habíamos puesto en riesgo la media de 70, hemos repuntado con mucha fuerza, pero ahora entraban las dudas de nuevo en la cotización de Repsol y podemos pensar, vale, ya ha alcanzado uno de los objetivos que proponíamos en el gráfico semanal, había alcanzado la zona de los 13 euros aproximadamente, 13,10, que era la zona que proponíamos como objetivo, una de ellas, porque teníamos un suelo anterior, fijaros en junio en esa zona, y decíamos, bueno, pues ahí está el primero de los objetivos. Pero también lo que podíamos comprobar anteriormente es que cuando veíamos la primera subida importante, luego también ponía en riesgo la media de 70 sesiones, se volvía a mantener al alza y veíamos una nueva subida en la cotización de Repsol en el gráfico semanal. Y además solíamos ver también que en el gráfico diario, después de la subida y ver una corrección, se podría apoyar sobre la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo, fijaros, está en la zona de los 11,69, y a partir de ahí tendríamos la última subida. Esa última subida que nos podría llevar muy cerca de los máximos que teníamos el 20 de febrero o incluso alcanzar el siguiente objetivo que tenemos en los 13,60 aproximadamente. ¿Por qué los 13,60? Porque una zona anterior de resistencia. Y ahora, evidentemente, pues podría ser un objetivo. Y si además estamos hablando en el gráfico diario que podríamos superar los máximos anteriores para buscar una divergencia en el gráfico diario que nos marcase el final de la subida que llevamos viendo desde diciembre, pues parece que todo cuadraría. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en la parte más crítica, porque estamos viendo después de esa subida más importante, donde hemos alcanzado el primer objetivo, una corrección importante. Y es que se está viniendo abajo. ¿Y el riesgo dónde está? En perder la media de 70 sesiones y que no consigamos mantenernos sobre ella. Eso sería bastante negativo. Pero bastante negativo porque ya dejaría muchísimas dudas de si vamos a ver ese último impulso desde la zona actual para mostrar una divergencia en el gráfico diario. Y ahí sí que sí, comenzar las caídas más fuertes. Fijaros, como ya veíamos en anteriores ocasiones. Pasó en 2020, en 2015... en 2011, en 2008, también en 2001, es que siempre se ha comportado igual la cotización de Repsol. ¿Qué pasa? Pues que ya nos empiezan a temblar un poquito las piernas, porque decimos, uff, estamos viendo una caída bastante importante, a lo mejor esto ya no se recupera. Pues bueno, ahora estamos en ese punto donde quizás si vemos que actúa como soporte en la media de 70, podríamos empezar a repuntar con bastante fuerza para marcar quizás un nuevo máximo, formar esa divergencia y así que sí comenzase la fase bajista. ¿Qué es la pega que tenemos en Repsol y que veníamos comentando antes de ver esta última subida que veíamos cuando presentaba resultados, que es la que nos llevó una sola sesión a alcanzar ese objetivo? Que al petróleo le está faltando un poquito de fuerza y el petróleo, de hecho, estamos viendo sesión tras sesión cómo continúa corrigiendo y va cayendo por debajo de la zona 70, se va alejando de 70 el precio del barril. Y eso no es positivo para la cotización de Repsol, evidentemente, porque está muy relacionada con el precio del petróleo. Sí que es verdad que a lo mejor para ver ese último impulso, pues necesitaríamos ahora que le ayudase un poquito el petróleo, pero parece que de momento no estaría por la labor, podríamos pensar. Por lo tanto, vamos a ver si actúa como soporte esa media móvil de 70 sesiones ahora mismo, porque si no, sí que es verdad que empezaría a perder probabilidad ya ese escenario en el que veríamos esa última subida para formar una divergencia entre la cotización y el RSI, para ya sí que sí pensar que es la última subida para comenzar la fase bajista. Si ahora vemos que pierde la media de 70 y no la recupera, pues ahí sí que sí, ojito, porque podría comenzar ya esa fase bajista. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Vamos a coger también de nuevo el gráfico semanal para ver las velas que está dejando en las últimas semanas. Fijaros cómo la vela que dejó en la semana del 17 de febrero, pues bueno, era positivo porque alcanzamos ese objetivo, pero había dejado una mecha bastante larga por arriba. Quizás eso nos marcaba algo de debilidad, que lo hemos comprobado la semana pasada y estamos comprobando esta semana también. La clave de esta semana no va a ser lo que estemos viendo ahora, sino el cierre que veamos, porque si de cara a cierre de esta semana vemos que esto se empieza a recuperar e intentamos, sería buenísimo. Después de ver lo que estamos viendo ahora, que es poniendo en riesgo la media móvil de 70 sesiones, si de cara a final de esta semana vemos que recupera la media de 70, que está a los 12,07 ahora, sería muy positivo.
pero que muy positivo porque nos estaría confirmando que ahora está actuando como soporte a cierre semanal y nos podría quedar un impulso sobre ella. Y si cogemos por último el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado pasa lo mismo que el semanal, nos dejó una mecha bastante larga por arriba, pero de momento fijaros cómo la vela mensual de este mes se encuentra justamente en la media móvil de 6 sesiones, que se encuentra a los 11.79, 11.77.9. Al igual que la cotización está a los 11.79, un poquitín por arriba. Y también pues es algo más para pensar que puede actuar como soporte la zona actual. Lo que pasa que con el chaparrón que está cayendo ahora mismo en los mercados, pues veremos si se frena. Quizás la caída pues lo va a tener más fácil para buscar ese último impulso. Pero veremos si es capaz la cotización de Repsol de nadar a contracorriente. No lo va a tener nada fácil. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en estas tres acciones. Para los que sois miembros del canal, en cuanto acabe de publicar este vídeo, vamos a hacer una actualización de las tres estrategias que teníamos la semana pasada con estas tres acciones. A ver cómo van quedando, si se han activado, si no se han activado, a ver cómo va la situación. Así que, los que sois miembros del canal, nos veremos muy prontito. Para el resto, pues a ver cómo va avanzando la semana. Bueno, y para los que sois miembros del canal, pues también, comentario, a ver cómo va avanzando la semana, porque la situación está empezando a ser bastante crítica. En Estados Unidos decíamos que el S&P 500 no debía perforar la zona de los 5.840, desde la cual parecía que había rebotado la semana pasada, pero hoy la está perforando. Por lo menos la última vez que lo vi estaba perforando con bastante claridad esa zona, y eso era muy, pero que muy negativo para la cotización del S&P 500. Fijaos que ahora está en los 5.757, decíamos que era clave porque por ahí pasaba la directriz alcista que llevábamos viendo este octubre de 2023. Y que ahora la esté perdiendo, pues es muy negativo. Fijaos como tenemos la media de 200, por ahí los 5.700, a lo mejor actúa como soporte, pero lo que está quedando claro ahora mismo es que hay bastante debilidad. Así que bueno, veremos a ver cómo va avanzando la semana. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo con tres acciones y hasta entonces, pues tengáis todos muy buen día.